todos los órganos, todos los sistemas que están en tu cuerpo trabajan al unísono y dan ciertas respuestas. Bueno, el páncreas se encuentra, si tú te tocas aquí tu parrilla costal, vas a sentir duro, 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 y luego vas a sentir el abdomen, ¿verdad? El reborde costal. Si te vas en medio, por ahí atrás, abajo está el estómago, y atrás del estómago está tu páncreas. Es un órgano de vital importancia, que hasta la fecha no hay trasplante. Es de vital importancia. Bueno, ¿qué hace el páncreas? Mira, secreta muchas enzimas que nos ayudan a digerir, pero también secreta algunas hormonas, como el glucagón y la insulina. Entonces, vamos a ver. No me voy a meter a esta profundidad, sino que te voy a explicar realmente, ¿verdad? Un poco aquí las cosas. Vamos a quitarnos de la cabeza ahorita esto. ¿Qué sucede cuando una persona consume carbohidratos, ¿verdad? En la normalidad. Es decir, una persona lleva un carbohidrato y no te preocupes ahorita por pensar o saber cuáles son los carbohidratos, porque es un mundo fascinante que hay que aprender y entender. Cuando consume un carbohidrato, vamos a decir una manzana, ¿verdad? Se come una manzana, la mastica, la traga por el esófago, la lleva al estómago, luego entra al intestino delgado y ahí se absorbe el carbohidrato de la manzana y entonces entra al torrente sanguíneo en donde se transporta ese carbohidrato, pero ahora se le llama glucosa. ¿Ok? La glucosa, ¿la ves? Aquí está la glucosa. Ahora, la glucosa, pues cuando se transporta por la sangre, tiene un lugar en donde tiene que hacer su acción, que es en la célula. Es decir, su meta final es entrar a la célula para ejercer su función. ¿Cuál es la función de la glucosa? Energía. Ok. Bueno, entonces, el único problema, el único inconveniente es que la glucosa no puede entrar a la célula solita. Necesita de un transportador. Y ese transportador, pues, ¿quién crees que es? La insulina. Entonces, en la normalidad, cuando una persona está haciendo esto y comió la manzana, saludable o no saludable, pero estamos hablando del proceso de salud, esta glucosa, mira, se va a elevar, se va a subir la glucosa, ¿ok? Entonces ahora lo que va a suceder es que el cuerpo recibe la señal y le dice al páncreas, hey, entró un cargamento de carbohidratos, tenemos la glucosa que está subiendo, por favor, secreta insulina para llevarla a su sitio efector a la glucosa. Entonces fíjate, te lo dibujé así para que favorezca esto tu entendimiento. Mira cómo la insulina puede agarrar ahora la molécula de glucosa y llevarla al sitio efector. Aquí hay, en la membrana celular, reconoce a la insulina y dice, hey, sí te reconozco, aquí hay un receptor para insulina. Y entonces, ¿qué sucede? Le deja aquí la glucosa y la glucosa entra a la célula para ejercer una función. Que dijimos es la de la energía. Bueno, aquí todo está muy entendido. Ahora, ¿qué sucede ante el desarrollo de diabetes tipo 1? Porque ya entendiste la normalidad. Es decir, siempre se eleva la glucosa en la normalidad. Consumas el carbohidrato que consumas. Unos lo elevan más, otros lo elevan menos, etc. Pero siempre se eleva la glucosa. Pero te das cuenta cómo cuando hablamos de esto estamos hablando de sensibilidad a la insulina. Es decir, la célula es sensible, recibe a la insulina con la glucosa. Ahora, ¿qué sucede en diabetes tipo 1? No me voy a meter mucho a profundidad, pero mucha gente conoce diabetes tipo 1 como una enfermedad de los niños, la diabetes infantil. Y esto es incorrecto, porque también se puede presentar en los adultos. Ahora, el tema con diabetes tipo 1 es que derivado de una toxina ambiental, metales pesados, tóxicos ambientales, algún virus, una bacteria, un hongo, etcétera, ¿verdad? Que entra al cuerpo. Pues mira, tu cuerpo tiene un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa es como tu policía que te defiende de que algo externo a ti no te haga daño. Entonces, cuando entra esta toxina, pues tu cuerpo reacciona y la ataca, la hace pedazos y hace que no te genere daño. Bueno, pero tu sistema inmune tiene memoria. Y esta memoria, por un problema, ¿verdad? En donde no hay una falta de reconocimiento, esos anticuerpos que tú tienes o esa policía que te defiende, de repente va navegando por tu cuerpo, el cuerpo de una persona que tiene algo que se parece a esa toxina que entró, que es el páncreas, y entonces ahora la policía, los anticuerpos, empiezan a atacar al páncreas. Y cuando lo atacan, lo destruyen. No significa que ya no existe el páncreas, significa que no existe su función. Las células beta que producen insulina, pues ya no generan insulina. Tienen un daño producido por un autoataque. Por eso esta es una enfermedad autoinmune. Un problema inmunitario de un autoataque hacia esa misma persona. Entonces, ¿ahora qué sucede?
Porque, mira, aquí tenemos el problema así, ¿no? La persona está consumiendo carbohidratos. Se está comiendo un carbohidrato, pero ahora tenemos un problema porque el problema es que aquí no hay páncreas, no funciona el páncreas. No hay quien secrete insulina. Por lo tanto, fíjate esto, ¿eh? Si no hay quien secrete insulina, pues tenemos este problema, ¿cierto? No funciona el páncreas, no se secreta insulina. Pero, tenemos otro problema porque pues tampoco se lleva esta dinámica. Es decir, una persona que padece diabetes tipo 1 con un carbohidrato, no se secreta insulina, pero la glucosa se sube. Se sube, y se sube, y se sube, y se sube, y se sube. Y mientras no haya quien meta esto aquí, pues se va a seguir subiendo. Y eso es altamente peligroso, puede llevar a una persona a la muerte. Y entonces terminamos teniendo el problema aquí. Porque no puedo meter esta glucosa aquí. ¿Por qué? Pues porque no hay insulina. ¿Por qué? Pues porque hubo un autoataque a mi páncreas. Y por lo tanto este problema autoinmune hace que esto no tenga reversión. Es decir, no hay un trasplante de páncreas a la fecha, ¿verdad? En este sentido, pues lo único que podemos hacer con esta persona es ayudarle a mejorar su alimentación para que no ingrese tantos carbohidratos, por lo tanto no repercuta tanto en su glucosa, pero también es una persona que va a tener que inyectarse insulina externa por el resto de su vida. Pero, escucha bien, eso no quiere decir, es decir, si no hay reversión, lo que sí hay es mejoría. Porque entre más insulina se tenga que inyectar, significa que está consumiendo muchos carbohidratos y eso no genera salud. Es decir, hasta en una persona que padece de diabetes tipo 1, hay trabajo por hacer. No hay reversión, pero hay mejoría. Esta persona dependerá de insulina toda su vida. Ahora, en el desarrollo de diabetes tipo 2, la cosa es completamente distinta. Y si te fijas, pues mira, yo hago dibujitos para facilitar tu entendimiento, pero aquí mira, vamos a ponerlo al revés. Ahora, esta persona, diabetes tipo 2, también está consumiendo carbohidratos. Come ese carbohidrato, pero fíjate que aquí la diferencia es esta. Aquí no hay un autoataque, aquí no hay un problema autoinmune. Aquí el páncreas sí funciona. Por lo tanto, sí se secreta insulina. Esto se eleva muchísimo. Entonces, ¿en dónde está realmente el problema? Porque si hay insulina, sí puede retomar a la glucosa, pero ¿qué sucede, Gerardo? Doctor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, inicialmente hay sensibilidad a la insulina, es decir, pues sí, como mucho carbohidrato y se secreta mucha insulina y entonces pues voy a poder bajar las dosis de glucosa. Por eso muchas personas debutan teniendo hipoglucemia. Es que yo tengo hipoglucemia, doctores, mi problema es al revés. No, estás debutando con el problema, no te lo han explicado. Porque si sigues haciendo esto, ahorita hay sensibilidad, es decir, esto lo puede meter aquí el cuerpo, pero eventualmente con los años, ¿te acuerdas que te dije? Es una enfermedad silenciosa, no se siente, no se ve, es terriblemente peligrosa. Con los años se desarrolla resistencia a la insulina. Y antes de decirte en dónde, ¿sabes en dónde está el problema real? Aquí. Este es el problema. En diabetes tipo 2, el problema no está en el páncreas. El problema no está en esta situación insulina-glucosa. El problema no está ni siquiera en la célula. El problema está en los hábitos que hace una persona todos los días, que ingresa carbohidratos sin saber qué es un carbohidrato o cuáles son. Es que yo como saludable, doctor. Sí, pero ¿por qué tienes estos niveles tan altos? ¿Por qué tienes estos niveles tan altos? ¿Por qué estás teniendo resistencia a la insulina? Porque aquí hay un problema. Y cuando hay resistencia a la insulina, entonces lo que eventualmente era una hipoglucemia o lo que eventualmente se veía como una glucosa en rangos normales, mira, va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque la resistencia significa que ya no hay espacio, que ya no puedes entrar más glucosa. Y ahora te lo voy a explicar más didácticamente. Mira, vámonos a la siguiente diapositiva, iba a decir, pero bueno, esto más bien es con la pizarra. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Vamos muy bien en tiempo, me encanta. Mira, gente, controlador y metro. En el metro de cualquier ciudad, Barcelona, en la Ciudad de México, en Nueva York, donde tú quieras. Pero los metros siempre funcionan igual, ¿verdad? Llega gente a una estación de metro, hay un controlador que es, en este caso te lo estoy poniendo, la insulina, la gente que llega es la glucosa, y el metro, que son vagones. ¿Qué hace el vagón? Pues recibe a la gente dentro, ¿cierto? Ok. En una dinámica saludable, en donde hay sensibilidad a la insulina. Fíjate,
decir, te puse el ejemplo, 88% de la población de Estados Unidos no es metabólicamente saludable, el 12% sí lo es. Es decir, ese 12% tiene sensibilidad a la insulina, es gente que no depende de un medicamento y son personas que tienen un poco esta dinámica. Entra poca gente a esa estación de metro, por lo tanto el controlador, la insulina, pues no tiene que hacer gran trabajo, ¿verdad? Porque ¿qué ves aquí? Hay espacio. La célula o el metro tiene espacio. Mira, sí, hay 2 personas adentro, pero perfectamente pueden entrar. Perfectamente. ¿Estás comiendo más carbohidratos? Bueno, pues sí, pero estás comiendo pocos, estás teniendo una dinámica saludable, entran un poco de carbohidratos, estoy haciendo ejercicio, estoy durmiendo bien, estoy cuidando mi microbioma, doctor. Realmente soy una persona saludable. Mira, esto sucede perfectamente bien. Y esto no quiere decir que si tú tienes el otro problema que te voy a explicar, no quiere decir que no puedas regresar a esto. Porque mira lo que sucede. Y es que esto es lo que significa tener resistencia a la insulina. Espérame porque aquí esto ya se me pegó. Bueno, gracias. ¿Qué diferencia ves aquí? Es una diferencia brutal, ¿cierto? Mira, aquí antes había poca gente, pocos controladores, y mira cómo se veía el metro. Pero ahora, derivado de esta misma dinámica, nada más que en la repetición de un acto, ¿verdad? Por eso yo traje este anticongelante, porque a mí me llama la atención que muchos deportistas, pues, ¿verdad? Esto es una bebida para deportistas, pero está cargado de las peores opciones que te puedas imaginar. Aparte parece anticongelante de verdad. Y en la repetición de actos como la falta de ejercicio, dormir mal, consumo alto de tabaco, toxinas ambientales, muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo de la mala alimentación, es que empieza a suceder eso. Y entonces empezamos a ver un cúmulo de gente en el metro, es decir, una gran cantidad de glucosa que tiene que entrar al metro, que tiene que entrar a la célula. Inicialmente, la insulina, el páncreas, que secreta la insulina, puede meterlos. Inicialmente, los puede meter. Pero con el tiempo, pues ahora mira, entra gente, los meto al vagón, pero ya no hay espacio. Oye, pero esta persona sigue comiendo y comiendo y comiendo.